Hebreos, vaya conmigo a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Hebreos 6, capítulo 1 en adelante. Recordarle que no me pierda de vista que la epístola a los Hebreos está escrito a esa iglesia de cristianos que antes eran judíos. Y el autor de Hebreos está tratando por todos los medios, iglesia, de hacer ver la superioridad de Jesús a Moisés, a los profetas, a los ángeles. Presentar a Jesús como ese sumo sacerdote, dice que traspasó los cielos, que está sentado a la diestra del Padre y por el cual, iglesia, podemos entrar confiadamente. Mire, ¿qué es la palabra confiadamente? Es que no tenemos ninguna restricción. No nos va a decir no. Podemos entrar a su presencia, buscarlo en oración y clamor, y Él siempre va a estar ahí para nosotros. Saber que podemos contar con Él. Entonces Hebreos les está tratando de hacer ver a los judíos que habían convertido al cristianismo, que miren, señores, no vuelva atrás. Crezca espiritualmente. Busque cada día más de ese Jesús que nos da la victoria. Lo tiene, capítulo 6, verso 1, dice el Señor en su palabra, la leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A qué, iglesia? Póngame atención, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, suplicándote, Padre, que tu amor y tu bondad siempre se derrame sobre nuestras vidas. Sé tú, amado Dios, por medio de tu Santo Espíritu, hablando a nuestras vidas, dándonos el discernimiento, el entendimiento, Padre, para poder entender tu palabra revelada para nosotros. Ilumina, Señor, los ojos de nuestro hombre espiritual, Señor, para poder comprender cuál sea tu voluntad y el mensaje que tienes para nosotros. Ayúdanos a no rendirnos, a mantenernos firmes, a saber que estamos en el camino correcto y que no hay mejor lugar, Señor, que estar en la doctrina de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y es en el nombre de Él que te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Antes de empezar, quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, verso 18. Hebreos capítulo 4, verso 18 va a ser donde vamos a iniciar. 4, Hebreos, perdón, hermanos. Es que les dije a las hermanas, denme agua que ando deshidratado. Ya ve, por eso estoy hablando locura. Es Proverbios, hermano. Cámbiale nombre nada más. Así decía el pastor fundador cuando equivocaba. Por un versículo ese. Ey, pero están atentos. Qué bueno, Hebreos 4, está chiflado, pastor, dígame. No me... Lo tiene, Hebreos 4, 18. Vea lo que dice la palabra de Dios. Mire, espéreme. Sí, el proverbio, espéreme. No, es bonito reírse, más cuando no es de uno, ¿verdad? Está bueno, hermano. Pues si lo tiene, Proverbios 4, 18. No me diga que no tiene 18. Dice el Señor en su palabra: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Póngame atención a esto, antes de iniciar lo que es hebreo. La senda de los justos, hermano, es el camino del cristiano. El justo, ¿cuántos de aquí son justos? Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Allá Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, hermano, somos justos porque Cristo nos ha justificado. Entonces dice la palabra de Dios en Proverbios que la senda de los justos, es decir, el caminar de nuestra vida en el cristianismo, tiene que ser como la luz de la aurora. ¿Y qué es la luz de la aurora? Bueno, es cuando el sol va dando todo su esplendor, iglesia, y llega a ese momento que se llama el mediodía, donde todo está bien iluminado. ¿Cuántos se levantan acá antes de que el sol salga? Ayer me levanté yo a esa hora. Y a mí me dice que a mí me fascina madrugar. Y hay veces cuando voy en carretera que tengo que salir, hermano, qué lindo
es ir en la oscuridad y de repente usted vea que el sol va apareciendo. ¡Qué paisaje más precioso! Y dice que nuestra vida tiene que ser así. Tiene que ser ese caminar cada día en nosotros, dejando la oscuridad de la que veníamos y que la luz de Cristo brille en nosotros. Hasta que el día es perfecto. Oiga, sí, diga conmigo, Proverbios 4:18. Porque dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Iglesia, cada día que usted y yo, Dios nos da de vida, tenemos que hacer nuestros caminos que se vayan perfeccionando en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que vayamos cada día pareciéndonos más a Él. Que vayamos cada día imitando a Jesús. Yo siempre les digo a las personas cuando tienen una dificultad, hágase esta pregunta: ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Jesús? Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Hoy vaya conmigo por favor a Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos, no pierda de vista que nuestro caminar en el Señor, que nuestra senda, cada día tenemos que buscar que alumbre más la luz de Jesús en nosotros. ¿Sí? Que esa luz nos ilumine. ¿Por qué? Porque en la medida en que la luz de Cristo nos ilumina a nosotros, también nosotros vamos a ser esa luz para iluminar a los demás. Jesús les dijo a sus discípulos: vosotros sois la oscuridad del mundo. ¿Verdad que no les dijo así? Vosotros sois, digo, la luz del mundo. Y esa luz la vamos a lograr conseguir cuando cada día usted y yo nos preocupemos y procuremos a conocer más a Dios. Sí está bien conocer de Dios, pero conocer más a Dios. Hoy vaya conmigo por favor a Hebreos 6. Por tanto, dice la palabra de Dios, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Tenemos cada día, hermanos, poner nuestro mejor esfuerzo para ser mejores cristianos. Que en verdad se nos pueda notar que Cristo mora en nosotros. Cuando la palabra de Dios dice aquí dejando los rudimentos, no está hablando dejando la doctrina de Cristo, sino las enseñanzas iniciales por las cuales usted y yo creímos en Jesús. Pero es necesario que cada día nuestra senda, nuestro caminar vaya en aumento. Dice, dejando los rudimentos, dice, vayamos hacia dónde, iglesia, adelante. Por eso le empecé con esa alabanza de Abel Zavala. Dice, no quiero volver atrás. No hay nada peor que un cristiano, ya lo va a decir la palabra de Dios, después de haber conocido a Jesús, de haber probado, manifestado el poder de Dios en su vida. No hay nada peor que un cristiano que vuelva atrás, iglesia. No le va a esperar nada bueno. La palabra de Dios es dura, dice, para los que vuelven atrás, porque el que vuelve atrás, dice, es como el puerco que se va a volver a revolcar en el lodo, dice, o como el perro que vuelve a su vómito. Mire qué dura es la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que caminar, dice, vamos adelante, a buscar la perfección, iglesia. Y la perfección en la vida del cristiano no la vamos a lograr si caminamos alejados de Dios. La vamos a lograr si nos acercamos más a Dios, si caminamos más con Jesús, iglesia. Usted ha escuchado, ¿cuántos han escuchado muchos sermones o han leído la palabra de Dios allá cuando Pedro niega a Jesús? Pedro negó a Jesús porque uno de los errores que tenía, dice, y Pedro le seguía de lejos. En la medida en que usted y yo nos alejemos de tener una vida de comunión con Cristo Jesús, en esa medida usted y yo nos vamos a comportar más como el mundo. En lugar de ir creciendo, de ir hacia adelante, de buscar la perfección, tomado de la mano de Dios, nos vamos a volver peores, iglesia. No vamos a ser cristianos que puedan disfrutar a plenitud lo que Dios tiene para nosotros. Vea lo que dice ya conmigo. No echando, dice, otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas de la fe en Dios. Mire, ¿cuántos de aquí ya tienen a Jesús en su corazón? Usted si ya lo recibió, no tiene por qué volver a decirle, Señor, te recibo como mi Señor. No, le dice, ya no puede volver a eso. Eso usted tiene que tener la seguridad en su corazón que Dios ya lo perdonó, lo acepta tal como es y ya lo recibió y le dio la oportunidad de ser una nueva persona, un nuevo hijo de Dios. Dice el hebreo, ya no vuelvan a hacer esto. ¿Por qué? Porque ellos creían en el arrepentimiento y por eso es que, mire, muchas veces, iglesia,
¿A cuánto les han enseñado que Dios perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros? Ya están perdonados. Están clavados en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Tratar de no volver atrás, de crecer espiritualmente, para no satisfacer los deseos de la carne, sino satisfacer los deseos del Espíritu. Porque dice que los frutos del Espíritu son paz, amor, benignidad, aquellas cosas que nos van a hacer personas que nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos. Pero manifiestas, dice, son las obras de la carne. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caminar. Ya Dios lo perdonó, ya Dios lo recibió. Ya Dios le dijo, sí, sos mi hijo, tus pecados son perdonados. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Ir hacia adelante. Buscar la perfección. Meterse más con Dios. ¿Cuántos? Y se lo vuelvo a repetir, y ya lo he preguntado muchas veces, ¿cuántos no leyeron la Biblia hoy? ¿Cuántos no oramos? Algunos que ni por los alimentos queremos orar. Unos que no tenemos una vida de oración. Y usted puede ver, iglesia, y se nota bien una persona que tiene una vida de oración. Una persona que tiene una vida de oración es una persona fortalecida en el Espíritu. Yo les decía a los hermanos ahí, ¿quién tiene un problema? Yo tengo otro montón de problemas. Les dije, cree en Dios. ¿Usted cree que Dios lo sacó del mundo para destruirlo en el Evangelio? No, hermano. Que las obras que nosotros hacemos, porque no hemos crecido espiritualmente, porque no vamos hacia adelante, hacia la perfección, sino que vamos hacia atrás, traen consecuencias a nuestra vida, claro está. Pero cuando nosotros nos perfilamos y nos metemos con Dios, conocemos de Dios, de su palabra, y tenemos una comunión tan íntima que podemos decir, yo conozco a Dios, le podemos decir, Jesús mi fiel amigo, hermano, que siempre va a estar para usted ahí. Cuando usted más lo necesite, ahí va a estar. Vea, versículo 2, dice, de la doctrina de bautismos, cosas que no creían los judíos. Jesús se bautizó en agua, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Ellos creían en la resurrección, iglesia, que iba a dar en el día postrero, pero no creían en la resurrección de Jesús. Y esos son temas que son muy difíciles hablarlos, que es lo que el autor de Hebreo quiere hacer acá. Y dice, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ay, hermano, me quiero detener en el juicio eterno. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Voy a volver a preguntar, ¿cuántos saben que Dios es amor? Pero también es fuego consumidor. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Muchos cristianos queremos vivir una vida como nosotros queremos, no tomando en cuenta a Dios, sino tomando en cuenta mis deseos engañosos, lo que yo quiero, lo que mi carne quiero. Allá en Corintios 10:5 dice, si tiene 10:5 Corintios, nomás el que no tiene, oye. Porque dice, oiga bien, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Va a haber un momento en que todos los cristianos, para los cristianos va a ser el tribunal de Cristo, para todos los demás que van en la resurrección final, para el juicio eterno, que es el juicio del gran trono blanco, va a ser otro juicio. Pero todos nosotros vamos a pasar. Dice la palabra de Dios que uno de nosotros nos vamos a mantener, nos vamos a retirar avergonzados, iglesia. Porque todas nuestras obras van a ser puestas a la luz. Y esos temas ya no nos gustan. ¿Va a creer, pastor, lo que está diciendo? Que ya me van a sacar los trapos al sol. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y son temas que a veces no tocamos en las congregaciones, porque si yo me pongo a tocar ese tema, o el pastor se pone a tocar ese tema, el otro jueves ya no vienen muchos. Porque la mayoría quieren que venga. Hermano, ¿cuántos creen que Dios le puede dar un milagro financiero? Amén. ¿Cuántos creen que Dios lo puede sacar de las deudas? Sí. Quieren esos sermones, que sí es cierto, no es mentira, es cierto. Pero también hay otros temas que son ciertos en la palabra de Dios. También hay otros temas, como les dije yo, vaya conmigo a Romanos. Vea esto, qué precioso, porque estos temas todos los pastores los tocamos, pero hay unos que no tocamos lo que dice lo demás. Vaya a Romanos capítulo 5. Capítulo 6, perdón. Pero vaya del 5, vaya al 5. Lo tiene, capítulo 21. Dice la palabra de Dios. Para que así, dice, como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí Pablo está hablando acerca de que nosotros, como el pecado entró a través de Adán y Cristo. ¿A cuánto le gusta este versículo? Y no se lo voy a leer porque muchos lo conocen, el que dice, y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A todos nos fascina, iglesia. Y es cierto, hermano. Es cierto. No hay pecado que Dios no... Los únicos pecados imperdonables es atribuirle al diablo las cosas de Jesús y recibir a Jesús como Salvador personal. Es cierto eso. Pero no hay pecado que Dios no lo pueda perdonar. Dios nos ama tanto, iglesia. Pero nos ama tanto que cuando usted y yo metemos a debatir lodo hasta el fondo, Dios nos perdona, fíjese. Y su gracia, la gracia de Dios es que usted y yo recibimos lo que no merecemos recibir. Entonces Dios se conmueve de eso y nos gustan esos sermones que nos levantan el espíritu, porque cada día hemos sido hermanos, hemos sido cristianos que nos deleitamos en andar pecando, y ese versículo muchos lo tomamos para libertinaje, hermano. No importa lo que peque. Yo tenía un amigo, tengo años de no verlo, conocido voy a decir. Lee el 20, se lo voy a leer, pues este le gusta a usted, vaya. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó, iglesia? Sobreabundó la gracia. ¿A cuánto le gusta ese versículo? A mí me encanta, hermano, porque se muestra el amor de Dios para usted y para mí, que somos pecadores. Yo tenía un amigo que tenía intimidad con una tía, fíjese. ¿Se puede imaginar qué locura usted? Y dice que después de tener intimidad con la tía, se ponía de rodillas y pedía perdón a Dios. Y él le decía, Señor, es que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así es el versículo, y es cierto. Pero ve el 6.1, lea conmigo el 6.1. ¿Qué dice el 6.1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Se pregunta. ¿Y qué dice el 2? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El cristiano está llamado a morir al pecado. Y ya cuando hablamos nosotros que esto trae consecuencias, a las congregaciones no les gusta. ¿Por qué? Porque no les interesa saber lo que les está diciendo Hebreos. Miren, señores, no podemos hablar del juicio eterno porque la mayoría se va. Yo he escuchado gente que dice, no hombre, en el mundo me va mal y aquí me vienen a decir que voy a recibir juicio. ¿Y qué es lo primero que hace la gente? Irse. Y tienen a veces razón. Pero yo quiero que no lo vea a ese punto, sino del punto, iglesia, de que tenemos que crecer, tenemos que caminar adelante buscando la perfección. ¿Que vamos a lograr ser perfectos? No. Pero con solo que usted, a partir de ahora, usted y yo tengamos un deseo sincero en nuestro corazón de agradar a Dios, vamos bien. Vamos bien. Porque si usted dispone su corazón a no querer desagradar a Dios, déjeme decirle que le está dando a usted oportunidad al Espíritu Santo para que lo obre, porque Él le va a dar la fuerza. Porque la palabra dice que es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces tenemos que caminar a ser cristianos espirituales, a ser cristianos fundamentados en la fe. Para cuando venga el problema, lo primero que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Correr, doblar rodillas y clamarle a aquel que nos puede sacar. No los cristianos que hacen, que nunca crecieron espiritualmente y al momento de los sopapos se van corriendo. Huyen. Versículo 3 dice, y esto haremos, dice, si en verdad Dios lo permite. Versículo 4. Porque, ay, vea qué lindo esto, porque es imposible, dice, que lo que una vez fueron iluminados. Iglesia, déjeme darle dos cosas o dos características que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es revelada. ¿Sí? Todo lo que Dios quiso revelar a la humanidad, a nosotros, está acá. Pero el Espíritu Santo es el que da la iluminación. Fuimos iluminados para poder entender la palabra revelada de Dios. ¿Dónde están las luces de acá? Apágame, ¿quién las luces de aquí? Acá están. Apágueme las luces. Les quiero explicar bien sensibles. ¿Cuántos saben que tienen una Biblia ahí? Allá. Gracias, servidores. ¿Cuántos saben que tienen la Biblia? Va. ¿Cuántos la pueden leer en la oscuridad? No, ¿verdad? Así está la Biblia. Pero cuando encienden las luces, encienda la hermana Margarita, viene la iluminación del Espíritu de Dios.
para que usted y yo podamos leer y entender lo que Dios reveló para nosotros. Entonces dice, porque es imposible. Si usted y yo realmente fuimos iluminados por el Espíritu Santo para poder recibir a Jesús en nuestro corazón, para dar ese paso de fe, por eso se llama profesión de fe. Dice, porque es imposible que los que fueron iluminados, vea conmigo, los que una vez fueron iluminados y gustaron de la salvación, del don celestial, y fueron hechos partícipes de ¿quién, iglesia? Del Espíritu Santo. Es decir, que cuando usted recibe a Jesús en su corazón, la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo se vuelve en templo y morada del Espíritu Santo, y es el que nos da la sabiduría y la iluminación y el discernimiento para entender su palabra revelada. Versículo 5. Y asimismo, a pesar de que fueron iluminados, que fueron hechos partícipes del don celestial, del Espíritu Santo, y que asimismo, además de todo eso, dice, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, ponga atención a esto, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Qué le quiere decir esto, iglesia? Usted tiene que saber y estar seguro en su corazón que si usted recibió a Jesús, ya gustó de la palabra de Dios, que usted le iluminó el Espíritu Santo. Hermano Remberto, ¿hace cuánto usted se convirtió al Evangelio? 3 años. Usted llegó a una iglesia, lo invitaron, alguien le habló de la palabra de Dios, ¿verdad? Y déjeme decirle, iglesia, cuando él se puso de pie o aceptó a Jesús, usted tenía el mismo conocimiento y la fe que tiene ahora en Jesús. ¿Verdad que no? Esa fue una profesión de fe, porque el Espíritu Santo llegó donde él, recibió el don celestial y lo recibió. Entonces, no es posible que usted, hermano Remberto, después de haber hecho, o todos los que estamos acá, tengamos que recibir a Jesús de nuevo. Porque eso les está diciendo el hebreo. Porque quienes decimos, no, Señor, bueno, yo me acuso pecador, yo varias veces lo he recibido, 2 veces, iglesia. O sea, adicional, pero es cuando voy volando y el avión empieza a temblar, le digo, Señor, pues esta bozada se cae, que yo te aseguro que voy para el cielo. Perdóneme, pero así he pasado. Porque ahí arriba se pagan unas agüitas, hermano, que eso es fatal. Y más si son pilotos, son mujeres las que van de pilotos. Es peor. Las maestras no tienen respeto aquí, arriba peor usted. Yo le he dicho, Señor, pero bromeando con mi esposa, mira, recibamos al Señor, le digo yo, ¿por qué? Mucho va temblando esta cosa, ¿qué tal si se caen? Estamos seguros que vamos para el cielo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esa fue una tontería mía, ¿ya? Pero cuando la duda entra en el corazón, ¿qué es lo que está hablando Hebreo? Iglesia, es imposible que usted, si ya gustó de eso, me venga a decir que necesita recibir a Jesús de nuevo. No, usted ya lo recibió de una vez para siempre. ¿Qué necesita hacer? Crecer espiritualmente. Crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en conocer a Dios. ¿Cuántos de aquí pueden decir, iglesia, que conocen a Dios? Pero de verdad conocen a Dios. Porque muchos conocemos de Dios. Muchos leemos la Biblia. Muchos nos han dado clases de la Biblia. Pero cuando vienen las dificultades, no conocemos a Dios, iglesia. Porque si lo conociéramos de verdad, porque hemos desarrollado un crecimiento espiritual de tal manera, iglesia, que sentimos a Dios verdaderamente en nuestra vida, no nos fuéramos huyendo, nos mantuviéramos firmes, estuviéramos aquí en las buenas y en las malas. Si conociéramos a Dios, hermanos, supiéramos que no hay circunstancia, que no hay problema, que no hay dificultad, que no hay angustia, que mi Dios no la pueda sacar, fíjese. Pero la duda viene en el corazón del cristiano porque no hemos crecido espiritualmente. Y esa duda se manifiesta muchas veces. Les dice, hey señores, si vos ya recibiste a Jesús, no me vuelvas a decir que lo querés recibir de nuevo. Lo único que tenéis que hacer es creer, crecer en fe, caminar tomado de la mano de Dios, saber que Dios no lo va a dejar. ¿Cuántos de aquí tienen más de 20 años de ser cristianos? Hermana Roxana, gloria a Dios, usted también. Y estoy seguro, hermana Roxana, que usted ha tenido muchas batallas. Y estoy seguro que de todas le ha sacado Dios. Y usted se ha fundamentado. Y no se va a mover, iglesia. ¿Por qué? Porque puede decir las palabras que dijo Jesús. Pablo, yo sé en quién he creído.
Y eso les está diciendo el autor de Hebreos. Hermano, si usted ya creyó, lo único que tiene que hacer es preocuparse por buscar más de Él, por crecer en su conocimiento, por conocerlo a Él y mantenerse firme. Dice, es imposible. Dice, oiga, porque es imposible. No puede ser que usted me va a decir que recibió a Jesús 2 veces. No, usted manténgase firme. Ya lo conoció. Ahora solo haga lo suyo. Ve el versículo 7 para terminar. Mire qué ejemplo más precioso del autor de Hebreos. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Dice, si la tierra, que es donde usted y yo caminamos, cuando le cae la lluvia, ¿cómo reverdece todo? Por cierto, que ya necesitamos que llueva. Si usted le dice, ya recibió a Jesús en su corazón, usted va a recibir esa bendición. Usted ya es un hijo de Él. Y va a recibir esa bendición. ¿Por qué? Porque ya lo tiene y no necesita volver a hacer 2 veces. ¿Por qué Hebreos le decía esto al autor? Porque los hebreos, y aquí con esto cierro, para que entienda este punto, cuando les dice, no es necesario que lo vuelvan a hacer. Ya lo hicieron una vez, usted es cristiano. Dentro de la ley mosaica, cada año los judíos subían a Jerusalén, compraban un becerro, según sus posibilidades, y lo ofrecían en holocausto, en una ofrenda para expiación de pecados. Entonces tenían eso arraigados, que cada año había que hacer esa limpieza, y mira, y ya el 2023 ya pasó, 2024 lo tengo que volver a hacer, porque si no, me va a ir mal. Entonces dice Hebreos, ya no lo pueden volver a hacer. ¿Por qué? Porque ya no van a sacrificar corderos, porque el Cordero de Dios perfecto, que es Jesús, murió una vez y para siempre. Y ya no necesita un arrepentimiento si usted ya lo hizo de todo corazón. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por sus pecados. Y óigame, los holocaustos de los corderos que mataban en el Antiguo Testamento cubrían los pecados con la sangre derramada. El sacerdote la rociaba. Pero la sangre de Cristo no cubre sus pecados, sino que los limpia. Y eso nos purifica. Y eso nos da aceptación delante de Dios. Hermano, manténgase firme. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Vaya siempre adelante, por favor. Aquí hay personas que yo sé que se fueron una vez y han regresado. Y a mí me ha dado gozo verlas regresar. Yo les quiero decir a esas personas, ya no se vayan. No se mueva. No ponga su mirada en el hombre. Ponga su mirada en Jesús, que lo entregó todo por usted, porque a Él es al que venimos a adorar acá. Y en la manera que usted y yo, hermanos, vengamos a adorar y seamos como Jesús le dijo a la samaritana, que necesita adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En esa manera usted y yo vamos a ser gigantes espirituales, iglesia. Y cada vez que venga un problema, como venía aquel gigante a matar a David, usted espiritualmente va a agarrar una ondilla y le va a pegar un hondillazo y ese gigante va a caer al suelo. ¿Por qué? Porque no es usted peleando, es Cristo Jesús por medio de usted. Denle un aplauso al Señor, vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias por enseñarnos, Jesús, que nuestra vida tiene que ser como la luz de la aurora, nuestros caminos, Señor, que vayan cada día en perfección, hacia adelante, buscando la perfección, tomado de tu palabra. Padre, tú hiciste un sacrificio una vez y para siempre. Y ya no necesitamos, Señor, volver a arrepentirnos. Ya lo hicimos y tú, Señor, nos perdonaste, tú nos tomaste, tú nos diste paz, tú nos reconciliaste, Dios. Como dice allá en Romanos, que hemos sido reconciliados, porque la reconciliación, hermano, solo se da cuando usted y yo estamos desconciliados, que estamos apartados, pero la sangre de Jesús nos reconcilió con nuestro Padre Celestial, nos acercó a Él, y hoy tenemos la oportunidad de que cada momento busquemos a nuestro Padre por medio de ese sumo sacerdote, por medio de ese Jesús que traspasó los cielos y que está sentado al trono de Dios. Para irnos, alabe nuevamente al Señor conmigo y dígale: para escucharte hablar.
donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Dígale al Señor, iglesia, con su corazón. Una y otra vez al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Dígale al Señor, Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Una vez más, antes de irnos, dígale al Señor: Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero. Padre, te damos gracias. Ahora, Dios, queremos poner nuestra mirada siempre en ti. Queremos poner, Señor, nuestra vista en ti, Jesús, que eres el autor y consumador de la fe. Danos las fuerzas, danos la sabiduría, danos el poder, Jesús, para mantenernos firmes. Para cada día, Señor, ver hacia adelante, buscar la perfección, tomados de tu mano, que es la única manera que lo vamos a lograr. Bendice nuestro día, bendice nuestra noche. El día de mañana, Padre, llévanos con paz a nuestros hogares, guárdanos de todo mal. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Dios le